Yo soy socióloga de formación, después di un salto a los estudios rurales y soy doctora en geografía. Mis temas de investigación pues están relacionados justo con temas de ruralidad, de nueva ruralidad, sistemas productivos. Un tiempo estuve trabajando también la cuestión de cuencas lecheras, ¿no? En colaboración con la doctora Estela Martínez del Instituto de Investigaciones Sociales. Y actualmente, bueno, tiene un par de años, 5 o 6 años, que estoy trabajando cuestiones ambientales y ruralidad, atravesados por la cuestión de mercados de trabajo rurales también, ¿no? Esas son como las áreas de mis líneas como de especialización. Cuando yo estudié, no había una especialidad en ruralidad. Tuve desafortunadamente, antes sí había, cuando mi generación no había, entonces yo me especialicé en cuestiones urbanas. Pero siempre estuvo como en mi inquietud la cuestión rural por el lugar donde yo nací, que es el municipio de Chalco, Estado de México. En este municipio, hace unas décadas, fue una importante cuenca lechera, ¿no? Entonces había, bueno, yo me crié como entre vacas, ¿no? O sea, entre vacas, campo. Y cuando yo tenía como 15 años, bueno, tengo 42, cuando yo tenía como 15 años, hubo como un crecimiento urbano poco usual, ¿no? O sea, muchas empresas inmobiliarias empezaron pues a construir, y entonces como toda la dinámica social, económica del pueblo, ¿no? Del municipio, de la cabecera, se trastocó. Y entonces tú podías ver en la cabecera algunos pequeños ranchos, ¿no? Por así decirlo, y las costumbres seguían siendo igual, así las fiestas patronales, o sea, como características de un espacio rural, pero totalmente modificado por todo este crecimiento urbano, ¿no? Entonces de ahí como que yo empecé como a hacerme preguntas, ¿no? También siempre me interesó en esta zona, como les decía, pues producían leche, pero también muchos granos. Entonces siempre me llamó la atención como todo el sistema productivo, o sea, cómo se cultivaba el maíz, cómo se cosecha, o sea, todas esas prácticas siempre fueron como de mi interés, ¿no? Y ya, bueno, ya ahí yo empecé con esa inquietud. En la maestría tuve la oportunidad de trabajar en la zona noroeste del Estado de México, que es una zona maicera, y concluyendo la maestría, conocí a una canadiense una profesora que se llama Jill Weil, de la Universidad de Toronto, que ahora está en otra universidad, no recuerdo en este momento. Pero ella me introdujo como al tema ambiental. Estuvimos trabajando en la zona de Xochimilco, en el área natural protegida de Xochimilco, y ahí se imbricaban dos temas, ¿no? Por un lado, la cuestión ambiental de la reserva, y por otro lado, la cuestión productiva de las chinampas. Y por otro lado, todo el problema urbano, ¿no? Entonces eran como varias variables ahí que se entrelazaban, y es así como me empiezo como a interesar en la cuestión ambiental, pero ligada con los procesos rurales, ¿no? Y finalmente obtuve una plaza en Ciesas Golfo, que está ubicado en Veracruz, en Jalapa, tenemos la sede, y ahí entré con un proyecto que tenía que ver con las áreas naturales, pero en el cofre de Perote, ¿no? O sea, una cosa pues totalmente distinta a lo que yo veía en Xochimilco, pero bueno, se entretejían también estos temas, ¿no? Entonces, en esta área natural, bueno, el tema era un poco ver cómo el cambio climático tiene un impacto en estas áreas naturales, pero más en el fondo, mi interés principal era qué estaba pasando con los productores, ¿no? Y cómo adaptaban la producción y toda esta cuestión. Ahí es una zona papera, entonces ahí la verdad que me fascinó, porque yo sabía de maíz, sabía como de granos, ¿no? O sea, cómo era el sistema de producción de los granos. Y cuando llego ahí es otra cosa totalmente distinta. Es una zona forestal. Yo no sabía absolutamente nada del mundo rural forestal, entonces tuve que aprender. Y por otro lado, la papa, ¿no? Entonces es un cultivo bien interesante, ¿no? Y totalmente distinto
como al maíz, que era lo que yo conocía, ¿no? Entonces, así fue como fui llegando a estos temas que bueno, que hoy me siguen apasionando y que estoy trabajando. Bueno, algunos de los hallazgos, particularmente de este último proyecto que concluí hace un par de años, es justo ver como en la complejidad que existe en las áreas naturales protegidas habitadas. Y además de estar habitadas, con una codependencia, por así decirlo, ¿no?, de los productores con la tierra, ¿no? O sea, la gente de ahí pues sobrevive de la papa, o sea, se ha hiperespecializado en la producción, en el comercio de la papa. Sin embargo, hay como una tensión entre la cuestión de la conservación y los productores. Porque, bueno, para empezar, las restricciones que imponen en un parque nacional son como muy restrictivas, ¿no? Entonces la gente ahí no puede talar, no puede ampliar la zona de producción, no puede hacer muchas cosas, no puede, por ejemplo, criar ganado, ¿no? Entonces, esta tensión es como esta pregunta, ¿no? O sea, tú quieres conservar, pero también necesitas vivir de algo, ¿no? Entonces es bien interesante porque en esta zona no hay migración. O sea, yo cuando llegué yo dije, no, pues la gente se va porque pues aquí no puede hacer nada. No, la gente cultiva y la gente depende del cultivo de la papa. Sin embargo, el cultivo de la papa es extremadamente tóxico, ¿no? Se necesita utilizar mucho agroquímico para tener una producción pues rentable, ¿no? Entonces, sí hay un daño al suelo, ¿no? Hay un daño incluso a la salud humana y hay como esta tensión. Entonces, yo creo que una de las conclusiones es como entender que las áreas de conservación tienen como vida propia y entender que las alternativas no es prohibir, ¿no?, sino generar alternativas que no comprometan la sobrevivencia de las personas. Entonces, pues han pensado en la cuestión del ecoturismo, pero pienso yo que tampoco es como la mejor opción, porque siempre la gente que emplean siempre está como en el eslabón más bajo, guías, ¿no? Entonces tampoco les genera como el ingreso necesario para sobrevivir. Lo que pienso que podría ser, y creo que es un hallazgo, pero en realidad es algo que ya están haciendo ahí, es estos faros como agroecológicos. O sea, en realidad sí se puede, sí hay como experiencias, no son muchas en la zona, pero sí hay experiencias que están optando por una producción más sana y que pueda ser rentable. O sea, que no se quede solo en un nicho de lo orgánico, sino que puedan producir lo suficiente para que su producción se coloque en el mercado local o regional, ¿no? Y esto me parece que contribuiría no solo al bienestar de las familias, porque realmente sí hay casos en donde los agroquímicos han generado problemas en la salud y en el suelo, sino que también les puede ayudar a eso, a sobrevivir en un lugar en donde ellos estaban asentados previo al decreto de Parque Nacional, ¿no? Entonces creo que eso es un hallazgo para mí interesante e importante, como el reconocimiento de estas poblaciones, ¿no?, que de alguna manera protegen protegen un espacio que es vital para ellos, pero también, por ejemplo, para la ciudad de Jalapa, que recibe agua de esta zona, ¿no? Bueno, el futuro de las investigaciones rurales, pues yo creo que para el caso de México, y yo creo que para Latinoamérica, todavía hay como mucho por indagar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los productores, pues ahora no solo de por sí siempre se han enfrentado a incertidumbres, ¿no? Pero ahora me parece que con todo la cuestión del cambio climático hay una nueva beta de investigación, ¿no? Sobre todo para entender cómo se van adaptando, cuáles son las alternativas. Pero también me parece que el futuro es en muchos sentidos, ¿no? Porque también los espacios rurales están siendo atravesados por otras dinámicas, ¿no? Migración, violencia, pero también otras cuestiones más positivas, ¿no? También como la inserción de las mujeres en el campo, los jóvenes. O sea, siento que hay todavía mucho material y muchas cosas que podemos discutir sobre las ruralidades, ¿no?, en México y en el mundo.
Bueno, un consejo que yo les daría es, uno, que se dejen sorprender, ¿no? O sea, que se dejen sorprender, porque yo creo que la investigación parte de eso, de no presuponer que uno va a encontrar como cuestiones esencialistas o idílicas, ay, los campesinos y la ruralidad. No, también hay conflictos, también hay tensiones, o sea, eso, ¿no? O sea, como ir a ver lo que está pasando in situ. Y el consejo también va en la dirección de hacer trabajo de campo. Yo sé que ahora es más difícil hacer trabajo de campo. Y eso que yo no soy tan grande, ¿verdad? Pero bueno, hace, no sé, 15 años que yo hacía trabajo de campo era mucho más fácil, ¿no? Mucho más seguro. Ahora es más complicado, pero yo creo que vale la pena hacerlo con todas las medidas de seguridad, pero seguir haciendo trabajo de campo, ¿no? Sin duda yo no soy antropóloga, los antropólogos hacen mucho más trabajo de campo a profundidad. Yo he aprendido mucho de ellos y de ellas, pero creo que cuando, por ejemplo, uno tiene solo el dato, ¿no? Tenemos buenas bases de información, buenas bases de datos de información, pero creo que es necesario contrastarlas con el campo, ¿no? Entonces esa es una invitación, que con todas las, ahora sí que con todas las medidas de seguridad, que se animen a ir, ¿no? A recorrer, diría mi querida doctora y Hernán, ¿no? Colegas de aquí de antropológicas, como caminar el surco, ¿no? O sea, estar ahí en el lugar es como que muy rico, ¿no? Yo creo que esa es una invitación que les hago a todas y todos los estudiantes. Bueno, en trabajo de campo, el trabajo de campo es muy interesante porque siempre salen muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, ahora con este seguimiento que le hice a la producción de papa, que me decía la gente que ellos no necesariamente consumían la papa que ellos producían, ¿no? O sea, como que tenían la papa que venden con mucho agroquímico, entonces algunos pues sí le meten algunos agroquímicos, pero me decían, bueno, nosotros tenemos una pequeña parcelita como para nuestra papa. Entonces ahí un dato curioso era que me decían que la papa con mucho agroquímico tiene la piel mucho más gruesa. Entonces, pues cuando uno va al súper, ¿no? Y está pelando la papa, dices, ay, híjole, ¿no? O sea, como que sí, como que esto no está tan sano. Y ahora que he seguido experiencias de agroecológicas, me dicen que una de las críticas, o sea, que la gente no quiere consumir es porque la papa viene con una piel súper delgadita. Pues me dicen que la piel, o sea, al final la papa es un ser, ¿no? Se protege. Entonces, entre más agroquímico, la cáscara es mucho más gruesa. Y cuando lo empiezas a liberar de agroquímicos, se hace una tela finísima, o sea, es una capa delgadita de la papa, ¿no? Entonces eso para mí fue como un dato curioso, ¿no? Y bueno, también entender que, por ejemplo, la papa agroecológica, la primera, ¿no? Cuando todavía el suelo todavía no está tan nutrido, pues es más pequeña, ¿no? Tiene más deformidades, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, digo, no me quiero salir del tema, ¿verdad? De la pregunta, pero creo que es importante hacer énfasis en el consumo, ¿no? Nosotros como consumidores que siempre queremos todo perfecto, del mismo color, del mismo tamaño, ¿no? Eso no es natural, ¿no? La verdad es que la naturaleza es diversa, con perfectas, yo les digo perfectas imperfecciones, ¿no? O sea, es chiquita, tiene brotes, o sea, no es irregular, ¿no? Esa es la naturaleza, ¿no? Pero nos han vendido con toda una mercadotecnia que los frutos, todo tiene que ser con colores vivos, bonito, perfecto, ¿no? O sea, en su perfección, ¿no? Bueno, voy a recomendarles un libro próximo a salir justo de esta investigación que hice a partir del 2017, o sea, sí estuve ahí un par de años trabajando en el cofre Perote. Es un libro que esperemos que pronto vea la luz, que se titula Recursos de todos, problemas de nadie, territorio, conservación y cambio climático en el cofre de Perote. Y pues justo aborda todas esto que les he platicado en varias páginas, ¿no? Entonces yo los invito pues a que en cuanto esté, por aquí en el seminario también lo vamos a difundir, ¿no? Para que tengan una revisada y una mirada crítica y bueno, abierta a los comentarios.